Boa tarde a todos e todas. Eu peço licença ao público que está aqui presente para ficar um pouco de costas, para remeter aos que estão online. Inicialmente, eu sou Márcia Lima, eu sou professora da Universidade Federal de Campina Grande e estou como mediadora dessa sessão. Primeiramente, eu gostaria de pedir desculpas pelo atraso, tivemos alguns problemas técnicos que temos que solucionar, mas agora acredito que vai dar tudo certo. Todos ouvem bem? Sim. Sim. Também peço permissão para falar em português. Caso alguém não entenda, não compreenda, posso repetir, certo? Então, essa sessão, esse GTC, né, que é sobre novas configurações da informalidade, desigualdade social e precarização, ele é parte das discussões da conferência final do projeto LATWORK, intitulada Informalidade e Precariedade, qual é o futuro do trabalho na América Latina. Então, para esta sessão, nós temos 4 trabalhos. Eu gostaria também de agradecer às pessoas que proporam os trabalhos, que escreveram os trabalhos, que estão participando, e ao público em geral que está presente nessa sessão. Então, nós temos 15 minutos para cada apresentação, conforme foi acordado anteriormente, ok? E após as apresentações, nós abriremos para o debate. Então, seguindo a sequência, Iolivalda se encontra nisso. Iolivalda vai apresentar o trabalho Influenciadores Digitais de Recursos Humanos em relação à reprodução simbólica do trabalho precário. Você tem a apresentação, Iolivalda, para... Sim. Boa tarde a todos e a todas. Tenho sim. Bom, vamos iniciar então. Eu me chamo Iolivalda Lima Estrela, sou aluna do Programa de Pós-Graduação em Sociologia da Universidade Federal da Paraíba. Estou cursando o doutoramento, estou há cerca de 1 ano e meio em processo de curso. E a minha pesquisa é sobre influenciadores digitais, mais especificamente uma parte que se dedica a produzir e compartilhar conteúdos sobre a esfera do trabalho, a respeito do trabalho. Então, são influenciadores digitais de recursos humanos. Eu faço um recorte da minha pesquisa e trago aqui para vocês, esse é o recorte de influenciadores digitais que atuam em relação à reprodução simbólica do trabalho precário. Então, falando um pouquinho mais desse objeto de pesquisa, é importante dizer desde o início que esses influenciadores digitais, eles estão dispostos no âmbito do mercado da influência ou do marketing de influência, eles são classificados a partir de vários nichos de mercado. Então, a gente consegue observar isso de modo muito fácil. Então, são influenciadores da área de moda, influenciadores de entretenimento, culinária, esporte, lazer. E eu pensei em uma parcela desses influenciadores que são justamente aqueles cujo discurso atua sobre a esfera do trabalho. Então, a partir desse objeto, eu discuto também o trabalho precário. Trabalho precário, tanto a partir das suas formas objetivas, quanto a partir das suas formas objetivas, que são expressas tanto nas categorias de precariedade e precarização do trabalho. Observem que eu utilizo os 2 termos, justamente por não considerar que são excludentes, eles, na minha compreensão, são complementares, e eu tenho isso a partir de uma inspiração que vem da Graça Druck, que fala, na verdade, que são velhas e novas formas de trabalho precário que se combinam para dar o tom da contemporaneidade da precarização. Então, assim, são condições reais, objetivas, aquelas que dizem respeito a todo o processo de desmantelamento dos direitos do trabalho, a insuficiência financeira, as condições degradantes de trabalho. Então, precariedade nesse sentido objetivo. E precarização, que é justamente o recorte que eu faço para discutir aqui com vocês, é entendido enquanto processo, enquanto um processo que, pelo menos no Brasil, sempre existiu e que continua em curso, que diz respeito justamente à produção e reprodução simbólica ou ideológica para alguns, no que diz respeito à conformação, à aceitação, à naturalização do trabalho precário. Para isso, eu utilizo Bourdieu e parte da sua tradição, justamente para explicar como é que se dá esse processo de reprodução simbólica que conforma aquilo que chama hábitos do trabalho.
Então, um pouco mais desses influenciadores digitais, eu fiz uma imersão nesses espaços digitais, né, com duração de pouco mais de 6 meses, e a partir daí eu consegui fazer uma catalogação desses influenciadores. Então, qual o perfil deles? Como é que eles se autodefinem? Eles se definem coaches, chefes executive officers, intelectuais, acadêmicos, empresários, mentores de carreira, educadores corporativos. A relação de trabalho deles é mantida da seguinte forma: eles tanto têm uma relação contratual com as próprias plataformas digitais, mas eles as utilizam de veículo, né, para ganhar uma certa representatividade nesses espaços. E a partir daí eles são convidados também para atuar dentro de instituições públicas e privadas, sobretudo na parte de eventos corporativos, e lá eles ministram palestras, minicursos, treinamentos em geral. Da mesma forma, oferecem em suas plataformas digitais alguns produtos, como esses próprios cursos, treinamentos, livros e até aplicativos voltados para análise de comportamento na área de recursos humanos. Mas, assim, a parte do fazer deles que mais me interessa nesse processo é justamente os conteúdos que são criados e compartilhados. Então, esses conteúdos, nesses conteúdos fica implícita uma orientação comportamental para o trabalho, ou uma orientação no sentido da modelagem de um padrão de trabalhador. E aí eles falam de colaboração, de solidariedade, de adaptabilidade, autogestão, motivação, valorização profissional, criatividade, ética, espírito de liderança, sucesso, qualificação profissional, competência relacional, inteligência emocional, saúde física e mental e etc. Dentro desses espaços digitais, também aí em sintonia com a perspectiva burdesiana, eles ocupam posições diversas. E essas posições, a gente pode compreender essas posições como uma espécie de ranking, que é medido pela quantidade de seguidores que eles têm. Então, essas posições, elas variam desde nano-influenciadores, aqueles que têm entre 1.000 e 10.000 seguidores, a mega-influenciadores, que são celebridades com mais de 1 milhão de seguidores. E aí eu adentro um pouco mais na discussão que eu quero trazer aqui para vocês, que é justamente nessa perspectiva de reprodução simbólica. E dentro desse processo de reprodução simbólica, o que fica implícito nas falas, nos conteúdos produzidos por eles, é a valorização do empreendedorismo e da empregabilidade, desse dueto, para lembrar Machado da Silva, que é justamente afinado com as políticas de ajuste neoliberal, e que tentam e que buscam justamente fazer com que o trabalhador ele esteja mais envolvido no processo, que ele se sinta livre, que ele se sinta dono de si, patrão de si, capaz de se manter ativo, independente das condições do mercado ou independente das suas próprias condições de existência. Então, é importante que se diga que dentro desse processo de reprodução simbólica, há que se considerar toda uma realidade estrutural, realidade essa que a gente centra a atenção na questão do desemprego estrutural. Então, essa é uma realidade estrutural, mediada muitas vezes pelo Estado. Então, o Estado faz parte desse rol de mediadores, e diante dessas condições objetivas, que faz com que os trabalhadores se unam de alguma forma no sentido da busca por sobrevivência, da busca de estratégias por sobrevivência. Diante dessa realidade, vêm os agentes mediadores simbólicos, que são aqueles agentes, que é o grupo de agentes no qual eu enquadro esses influenciadores digitais. Mas são agentes mediadores simbólicos, tal como Bourdieu, que estão aí inseridos tanto nos sistemas de ensino, quanto na religião, na comunicação de forma mais geral, e aí eu incluo os influenciadores. Então, eles trabalham com formas simbólicas diversas, com imagens, escritas, fala, com a linguagem em todas as perspectivas, e isso produz uma espécie de sistema de pensamentos que faz justamente com que o trabalhador ele se disponha a naturalizar essa condição precária que é dada. Então, um pouco mais da fundamentação teórica que eu utilizo, né, eu trago bastante, eu utilizo bastante a Graça Druck,
o Botanski Chapelo, e aqui eu trago algumas reflexões deles a respeito das consequências desse processo. E aí uma consequência que é bem central, que diz respeito justamente à fragilização dos vínculos sociais, o que Graça Druck chama de desfiliação social, essa fragilização que alcança a organização coletiva do trabalho. Por outro lado, Botanski e Chapelo falam também desse processo, né, e de um processo que é envolvido por uma espécie de fatalismo dominante, de naturalização, de aceitação, como se não fosse possível qualquer transformação. Então, o objetivo geral da minha proposta é analisar a prática desses influenciadores digitais de recursos humanos no processo de produção e reprodução estrutural do trabalho precário e, por conseguinte, de legitimação da ordem capitalista. Um dos meus objetivos específicos, o que casa com a apresentação aqui, é analisar os diferentes conteúdos produzidos e reproduzidos por eles, relacionados a esse processo de transferência simbólica das exposições para o trabalho. Isso acontece por meio das ferramentas digitais, como aplicativos, blogs, plataformas digitais. Um pouco da metodologia, né, é uma pesquisa que ainda está em curso, então eu estou ainda na fase exploratória, documental e bibliográfica, mas a pretensão é fazer um mapeamento desses influenciadores no cenário brasileiro, dando alguma ênfase para o Nordeste, realizar também análise de trajetórias, fazer mais imersão no campo digital, a fim de compreender as suas performances e os conteúdos mais relevantes, e, por fim, no processo de análise, compreender as ferramentas, utilizar as ferramentas Hábitos, Campo e Capital de Bourdieu nesse processo de compreensão. Aqui eu destaco rapidamente 4 falas dentro dessa minha investida exploratória. Eu consegui catalogar algumas, e essas falas, elas dizem respeito justamente àquilo que eu venho falando a respeito dessa reprodução simbólica. Então, um primeiro influenciador digital, ele fala sobre a liderança, ele diz, o líder desperta em seus liderados o sentimento e a certeza de que podem ir além do que imaginam. Vou abreviar. Um segundo diz, a pessoa que se dedica a construir o melhor é aquela que não se acomodou. Vou passar para um terceiro, que fala justamente de um processo de motivação, que é através de uma força interior que precisa ser aguçada, que precisa ser desenvolvida para que o trabalhador seja motivado. E o terceiro que fala explicitamente os 3 pilares do engajamento nas empresas, que são critérios de avaliação, inclusive em processos de seleção, que é a flexibilidade, o propósito e o desenvolvimento. Então, assim, eu passei rapidamente, mas dessas breves falas, já a gente consegue observar o que está implícito nesse discurso. A busca pelo envolvimento do trabalhador, um incentivo para que ele dê o máximo de si, para que ele se motive ao máximo, para que ele utilize de todas as suas forças, independente de qualquer condição degradante a que ele esteja submetido. Então, esse processo, né, de forma resumida, é um processo de precarização do trabalho, que é mediado por agentes de reprodução simbólica, que tem como resultados objetivos e subjetivos uma insegurança generalizada com relação ao trabalho, social, econômica, jurídica e estrutural, a naturalização da ordem dominante, o sofrimento no trabalho, a desmobilização da organização coletiva. Isso tudo a gente entende que é capaz de gerar um hábito do trabalho, um sistema de disposições relacionadas à prática desse trabalho precário. Então, como resultado esperado, um dos resultados esperados é a confirmação do pressuposto de que o modus operandi desses influenciadores contribui na formação de uma espécie de hábitos do trabalho, na formação de sistemas de pensamento e de disposições que operam no sentido da reprodução do trabalho precário. Algumas referências que eu utilizei, e aqui eu finalizo a minha apresentação, já agradecendo e me colocando à disposição para debater. Obrigada, Elivalda. Se todos concordam, a gente segue as apresentações e deixa para as colocações ao final. Okay? Então, seguindo a sequência da programação... Posso só dar um informe? Com licença, só um informe para fim de administrar aqui a discussão. Os próximos expositores, quando tiver faltando 5 minutos, a gente avisa e eu vou ter que abrir o microfone e realmente falar, porque a pessoa expondo, ao projetar aqui a tela, ela não vê mais o chat, provavelmente. Então, eu vou abrir o microfone e avisar o expositor. Já peço desculpa de antemão, caso eu tenha que interromper alguém. É isso, acho que pode dar prosseguimento. Tá, ok. Então, seguindo a sequência, nós teremos agora a apresentação
do trabalho entre o trabalho assalariado e o contrapropismo, apuntes para pensar o trabalho freelance em Argentina. Os autores são Julieta Longo e Mariana Fernandes Massi. Então, será a Mariana que vai apresentar. Es una de Argentina y otra de Brasil, me parece. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, muchas gracias por la posibilidad de participar. Nada, es súper enriquecedor y la ponencia que acabamos de escuchar está muy en sintonía con la que vamos a presentar nosotras, así que nada, esperemos que sirva para el debate. Si les parece, empiezo a compartir pantalla. Sí. A ver si me sale bien. Ahí se ve bien. Todavía no. Está cargando. Está bien. Ahí está. Bueno, la presentación va a empezar Mariana Fernández, la argentina, y continúo después yo. Bueno, muchas gracias a todos. El trabajo que vamos a presentar se llama Entre el trabajo asalariado y el cuentapropismo, y son justamente apuntes de una primera etapa de nuestro proyecto de investigación para pensar el trabajo freelance en la Argentina. ¿Y por qué pensar este grupo? Digamos, ¿por qué estamos problematizando los trabajadores freelance? De los trabajadores de los que vamos a hablar son trabajadores calificados que trabajan bajo esta modalidad y que en general es un conjunto de trabajadores que ha sido menos analizado en los estudios latinoamericanos en comparación con el trabajo asalariado industrial, por ejemplo, o el cuentapropismo de subsistencia. ¿Por qué nos parece relevante también analizar este grupo específico? Bueno, no tanto por su relevancia cuantitativa, sino fundamentalmente porque entendemos que en este grupo o este conjunto de trabajadores condensan transformaciones que nosotras arriesgamos aquí son de más amplio alcance, y eso es lo que queremos un poco traer a la discusión. Pasamos entonces a la primera diapositiva, Juli. Trato de ir despacio, pero cualquier cosa me avisen por el castellano. Bueno, ¿de qué se tratan estas transformaciones que decíamos? Se cristalizan un poco en este grupo de trabajadores, pero son de más amplio alcance. Tiene que ver con, fundamentalmente, tres procesos que no se dan de forma, digamos, uniforme y que transcurren entre la década del 80 y estos años, que tienen que ver con el proceso de precarización, el proceso, digamos, el avance de la digitalización, primero con la incorporación de las TICs en los espacios de trabajo y más adelante con estas formas de digitalización asociadas, por ejemplo, a las plataformas que experimentamos hoy, y el proceso de tercerización también. Y estos tres procesos transformaron la forma en la que se organiza el trabajo y también esos cambios en la organización tienen impacto en cómo se organizan institucionalmente los derechos laborales. En términos de la organización, si antes de los 80-70 hablaban, digamos, la forma en la que esa subordinación se ejercía tenía que ver con el control directo y requería de la presencia física de los trabajadores para poder ser controlados, a partir de estos cambios pasamos a formas de subordinación que combinan el control directo con otras formas de control más indirecto y en donde la presencia física ya no es necesaria para ejercer este control, ya que se pueden combinar formas de disponibilidad para el trabajo física y digital. Esto impacta sobre los derechos laborales, ¿por qué? Bueno, porque los derechos, sobre todo a mediados del siglo XX, estuvieron conquistados a mediados del siglo XX, estuvieron fuertemente asociados al vínculo laboral, a partir de una clasificación binaria, trabajadores dependientes y trabajadores independientes. Esto es lo que un poco está en jaque hoy,
¿Por qué? Porque hoy es posible la subordinación a partir de formas cada vez más indirectas, ¿sí? Y esto implica, por un lado, la heterogeneización de las formas de trabajo y también el surgimiento de lo que vamos a llamar trabajadores híbridos, híbridas, que un poquito más adelante vamos a contar en qué sentido estamos hablando de híbrides. Entonces, se vuelve crucial algo que parecía bastante fácil de resolver antes, que tiene que ver con cómo definimos cuando existe vínculo laboral. Entonces, Juli, ¿qué pasas? ¿Cuándo hay vínculo laboral? Bueno, digamos, hay una forma de mirar esto que tiene que ver fundamentalmente con qué ocurre en términos formales, que es la existencia de contrato laboral, ¿sí? Que tiene que ver con lo que ocurre en el terreno de la circulación. Es decir, referimos a esto a partir de la forma a través de la cual se busca regular y proteger un vínculo que, por definición, es un vínculo desigual. Ahora, lo que un poco planteamos es, bueno, aparecen modalidades en donde no hay contrato, sin embargo, sí hay subsunción. Y, es decir, hay una relación desigual entre ambas partes de la relación laboral en el proceso real de trabajo, y esta desigualdad posibilita la extracción de plusvalía y transforma un proceso que quizás antes era independiente en un proceso propiamente capitalista. Y los cuatro rasgos que vamos a mirar en estas relaciones para identificar si efectivamente podemos hablar de subsunciones, si podemos hablar de vínculos laborales, van a ser la dependencia económica, el carácter de lo producido, qué es lo que se produce, si se produce una mercancía o una semi-mercancía, la forma en la que se fija el precio y cómo se dirige y quién dirige, sobre todo, el proceso de trabajo. Y Juli, ¿querés seguir a partir de acá? De silencio. Bueno, y les cuento un poco del trabajo de campo un poco más en general. Este caso que venimos a presentar hoy acá, que es el de los trabajadores freelance de diseño, en realidad es uno de los dos casos que estamos abordando, y el interés cuando seleccionamos estos dos casos es mirar qué pasaba con la plataformización del trabajo en trabajos con calificaciones muy diversas. Por eso tomamos el caso de trabajadores de envíos, que quizás es el más analizado en Argentina, y me arriesgo a decir que en términos generales a nivel mundial también, y le sumamos un caso que está siendo menos analizado porque en realidad son trabajadores y trabajadoras más calificados, que generalmente no se los pone dentro de las áreas prioritarias por la precarización laboral o por las malas condiciones de empleo, pero lo que nos interesaba de mirar estos dos casos era pensar cómo es la plataformización del trabajo está modificando el trabajo de trabajadores de segmentos sociales muy distintos, de trayectorias muy distintas, de niveles educativos también muy distintos. Y en ambos casos, lo que hacemos como parte del trabajo de campo es entrevistar tanto a personas que trabajen a través de plataformas como trabajadores y trabajadoras que realicen su trabajo de formas más freelance, pero más convencionales en el sentido de sin usar plataformas de empleo. En ese sentido, en el caso que venimos a presentar hoy, una cosita antes. Decidimos también focalizar la discusión en el caso de qué pasaba con los trabajadores freelance de diseño, porque en el caso de los envíos está más saldada la discusión en términos académicos, por lo menos todavía no en términos jurídicos, de que en el caso de las plataformas como Rappi, incluso también pasa lo mismo con las de transporte de pasajeros, hay una relación de dependencia encubierta, porque los trabajadores necesitan esa plataforma para trabajar, etcétera, etcétera. Por eso decidimos no meternos en ese debate donde es más clara la relación de dependencia de los trabajadores con la plataforma y de los trabajadores que supuestamente son independientes, sino meternos en este caso donde los trabajadores freelance están en un nivel, vamos a ver, un poco más intermedio entre la dependencia y la autonomía y desafían en ese sentido las categorías con las que veníamos pensando el mundo laboral. Bueno, y para contarles un poco más de qué se trata o cómo se fue, cómo llevamos adelante el trabajo de campo, en el caso de los trabajadores de diseño hicimos 28 entrevistas en profundidad a mujeres, varones de distintas edades. La mayoría de ellos eran estudiantes avanzados
estudiantes avanzados que no terminaron su carrera y que ya no la van a terminar y que ya empezaron a trabajar de esa forma. En ese sentido, entrevistamos todas personas que tienen una antigüedad de más de 2 años en el mundo del diseño, o sea que nos entrevistamos a estudiantes que estaban saliendo de la facultad. Y también tuvimos en cuenta que trabajen tanto en plataformas como fuera de las plataformas. Además de las entrevistas en profundidad, complementamos con otro tipo de análisis, pero voy a tratar de ir a la siguiente para llegar a los resultados, que es lo que nos interesa presentarles. Bueno, y como decía Mariana, lo que nos interesaba cuando lo que miramos cuando al analizar las entrevistas es que era difícil señalar que estos trabajadores se encontraban en un grupo más relacionado con trabajo de dependencia o trabajo independiente. Incluso eso se veía a nivel de su subjetividad. Una de las preguntas que hacemos es cómo se definen, si se definen como trabajadores freelance, si se definen como trabajadores dependientes, y ahí la diversidad que encontrábamos era enorme, y había cierta reflexión acerca de cómo definir ese vínculo que tenían con el trabajo que no se define claramente con estas categorías con las que clásicamente pensábamos el trabajo. Y recuperando las 4 dimensiones que Mariana les contó hace un ratito, lo que en términos más generales veíamos era que había 2 características que los acercan al trabajo en relación de dependencia y 2 características que los siguen acercando al trabajo independiente o al contrapropismo profesional más clásico. Las características que los acercan al trabajo en relación de dependencia es que son dependientes en términos económicos, la mayoría de ellos tienen pocos clientes y muchas veces esos clientes son más bien una relación de dependencia encubierta, pero incluso en los casos que tenían más de un cliente, la cantidad, o sea, el peso específico que tenía cada uno de los clientes era lo suficientemente importante como para que su trabajo dependa cada mes de tener esos clientes. Y por otro lado, esta es una característica que más del trabajo en diseño en general, que lo que producen es una mercancía dependiente, que esa idea nos parecía muy interesante por el hecho de que lo que están produciendo está siendo valorizado por un proceso que está dirigido por otro. Entonces, que hay en este sentido, volviendo al concepto que planteaba Mariana de subsunción, hay una subsunción del proceso de trabajo, que ahora, como vamos a ver, se sigue realizando de una forma con bastante autonomía o bastante independiente, pero hay una subordinación de ese objeto que producen a un proceso productivo mayor donde se termina valorizando. Julieta. Sí, ya tengo que terminar. Solo quedan 4 minutos. 4 minutos. Voy a ser muy... Gracias. Bueno, y había otras 2 características que los siguen acercando al trabajo independiente, que es que tienen cierta libertad para fijar su precio y que también dirigen en cierta medida su proceso de trabajo, sobre todo, y ahí es muy importante, en relación a la organización del tiempo de trabajo. Y muchos incluso planteaban que eran trabajadores freelance o independientes, no porque no tuvieran jefe, sino porque organizan de forma independiente su trabajo. Y en ese sentido no veían muchas diferencias entre el trabajo freelance y el trabajo en relación de dependencia remoto. Sobre eso, si quieren, podemos volver un poco después. Pero voy a pasar rápido a este punto. Bueno, entonces decíamos que, por un lado, el trabajo freelance, o lo que se llama trabajo freelance, está en un punto gris entre la dependencia y la autonomía. Tiene características de los 2 polos y podríamos ubicar cada trabajo en particular en algún punto en esa línea, en ese continuum entre independencia y autonomía. Ahora, hay un segundo elemento que hace que estos trabajadores sean híbridos, que es que son trabajadores que combinan muchos tipos de trabajos distintos. Entonces, que si uno quisiera hoy decir si son dependientes o son independientes, también es difícil, no solo porque su trabajo es un poco dependiente y un poco independiente, sino porque muchas veces combinan efectivamente trabajo freelance con trabajos en relación de dependencia o con otros tipos de trabajos que hacen más difícil su clasificación. Bueno, ahí están los números de las entrevistas, pero solamente de todos los que entrevistamos, 10 solamente trabajaban de forma exclusiva freelance y muchos de ellos tenían solamente un cliente, con lo cual podríamos decir que hay una relación laboral encubierta. Ahora, hay otro aspecto que hace todavía más compleja su situación laboral, que es que si miramos la trayectoria laboral, también vemos que el salto entre la autonomía y la dependencia es algo bastante constante en su trayectoria, tanto hacia el pasado como hacia el futuro.
un rasgo que es significativo de todos los trabajadores y las trabajadoras que entrevistamos es que todas y todos habían renunciado, o la gran mayoría habían renunciado a trabajos en relación de dependencia para dedicarse a trabajo freelance. Ahora, esto no significaba que pensaban que iban a ser independientes por el resto de su vida, sino que muchos hacían esto de combinar trabajo freelance con pequeños trabajos en relación de dependencia, y otros y otras quienes no lo hacían en el momento en que hicimos la entrevista, pensaban hacerlo en el futuro. Entonces, esta clasificación, si la miramos en términos de las trayectorias laborales, también es muy variable. Y eso es significativo porque nos parece no solamente que hay una complejidad en su situación laboral, sino que esta situación laboral compleja, que podríamos decir que no es solamente una situación de hibridez, sino de pluriempleo, perdón, lo que nos parecía interesante es que se plantea como una estrategia ante las falencias del mercado laboral. Entonces, que se convierte en una decisión o se convierte en una estrategia a seguir para superar algunos elementos, algunas falencias o precariedades que existen en el mercado laboral. Entonces, esta combinación de trabajos lo que les permitía a las y los entrevistados era encontrar un trabajo que les dé cierta previsibilidad, por eso siguen manteniendo ciertos trabajos en relación de dependencia o quieren tenerlos en el futuro, con otros trabajos que les gusten más y con otros trabajos que también les den más previsibilidad a futuro. Entonces, de alguna manera se trata de una estrategia para tener eso que ya el trabajo en relación de dependencia no les está dando. Y paso súper rápido a los resultados. El primer resultado vamos a omitirlo, María, así decimos los 3 siguientes. Bueno, y que tienen que ver con de qué manera esto, digamos, poner el foco en estos grupos, en este segmento en particular, en estos grupos de trabajadores, nos permite cuestionar, preguntarnos algunas cuestiones más generales acerca de cómo se mide y se capta el trabajo, en particular el pluriempleo, digamos, cómo captamos la ocupación cuando predomina las formas de pluriempleo, en general. Todos aquí sabrán, pero en las encuestas de hogares, por ejemplo, se pregunta acerca de la ocupación principal. Bueno, para estos trabajadores casi que no hay una ocupación principal, porque tienen varias que tienen la misma importancia, porque aportan diferentes cosas a su combo de trabajos. Esto también desafía las formas de regulación en términos de cómo se aseguran los derechos, quiénes deben asegurar esos derechos, y ya vi el mensaje, así que lo último tiene que ver con que desafían también las categorías conceptuales para analizar el trabajo, en particular cómo pensamos el mundo del trabajo fuera de categorías binarias como asalariado, dependiente, formal, informal, precario, no precario. Y con eso podemos cerrar. Perdón, que nos extendimos. Gracias, Julieta e Mariana. Seguindo a ordem das apresentações. Seguindo a ordem das apresentações, nós teremos agora Agustin Salvia, trabalho de Agustin Salvia, Valentina Leda, Bruno Bonelli, cujo título é La Estrutura Social del Empleo en la Argentina pré-post-Covid-19, Cambios en la heterogeneidad ocupacional, la precariedad laboral y los mercados de trabajo regionales. Entonces, tiene 15 minutos para la presentación. Bueno, hola a todos y todas. Voy a presentar nuestro trabajo yo, igual está Bruno también para después participar en la parte de las preguntas, pero bueno, Agustín no puede estar presente, así que estoy a cargo de la presentación. Voy a compartir, me avisan por favor si se ve bien, a ver. Un segundo. ¿Se ve ahí? Ainda não. ¿Ahí? Não. ¿No se ve? Sí. Ah, ok. Bueno, perdón esta tardanza.
Bueno, como muy bien comentaban, nuestro trabajo va a versar sobre la estructura social del empleo en la Argentina, pero tratando de hacer un análisis que aporte a las discusiones en América Latina, principalmente con la situación previa al COVID-19 y el impacto que tuvo la pandemia en la heterogeneidad ocupacional y la precariedad laboral. Para esta presentación tuvimos que dejar un poco de lado el tema de los mercados regionales porque, bueno, se hacía muy extensa para el tiempo que teníamos. El objetivo de nuestro trabajo, como decía recién, es contribuir al conocimiento de transformaciones que experimenta el empleo en América Latina. Estamos hablando principalmente del empleo urbano, porque es lo que podemos medir a través de encuestas de hogares, como comentaban recién, en un contexto de una historia de un desarrollo productivo heterogéneo y donde se han sucedido distintos cambios estructurales durante el siglo XXI. En este caso vamos a poner el foco sobre la sociedad argentina y sobre la crisis económica, social, pero principalmente en el trabajo, en el empleo, la crisis ocupacional que generó el COVID-19. Como decía recién, sobre un escenario argentino de crisis y de recesión económica. ¿Y cómo ha sido esa recuperación en el 2021 de la pospandemia? Nuestra hipótesis de trabajo es que bajo estas condiciones de heterogeneidad estructural y de un mercado de trabajo segmentado, que ya voy a explicar mejor estos conceptos, el COVID-19 vino a agravar desigualdades preexistentes. A su vez, otra de las hipótesis que teníamos era que el empleo estatal, el empleo público, en conjunto con planes sociales de empleo, y a la vez el empleo generado en sectores de baja productividad, funcionaron como sectores refugio, es decir, dieron contención a todos esos excedentes poblacionales que quedaron fuera del mercado de trabajo, dada esta agudización de la crisis a partir del COVID. Y además, la otra hipótesis es que no solo se produjo una profundización de la heterogeneidad estructural, sino también una mayor segmentación del mercado de trabajo y de esta manera una mayor precariedad laboral. Bueno, la perspectiva teórica, brevemente, partimos de la perspectiva estructuralista latinoamericana, donde se plantea que los países periféricos de América Latina y el Caribe estructuralmente son heterogéneos en términos de distintos sectores económico-ocupacionales que tienen una productividad muy diferenciada. Lo que vemos acá es que los sectores más dinámicos, de mayor productividad, presentan insuficiencias estructurales para absorber al conjunto de la fuerza de trabajo que está disponible y que por esto existen excedentes poblacionales que suelen refugiarse en sectores de baja productividad que son, o sea, que ocupan a casi la mitad o el 40% de esta población económicamente activa, de esta fuerza de trabajo. Y que estas desigualdades socioeconómicas se dan a partir de una fragmentación de los mercados de trabajo, no solo en términos de productividad, que era lo que mencionaba recién, de que existen distintos sectores muy heterogéneos, sino también en términos de calidad del empleo y de remuneraciones, de ingresos laborales. A la vez estamos tratando de avanzar en esta mirada más regional, por eso también hablamos de los mercados laborales regionales, aunque no vamos a hablar, no nos vamos a desarrollar mucho ese tema ahora, pero porque entendemos que esta heterogeneidad estructural tiene manifestaciones regionales y que existen dentro de América Latina y el Caribe, y particularmente dentro de la Argentina, distintos territorios con una gran diferencia en términos de desarrollo económico y social. Y que justamente esta cuestión más regional, más territorial, también se torna relevante para explicar la calidad del empleo y el acceso al bienestar de los y las trabajadoras. Bueno, para analizar esta estructura social del empleo, para analizar las ocupaciones, nosotros miramos dos aspectos: las categorías económicos ocupacionales o las inserciones que tienen los trabajadores y las trabajadoras, y a la vez el segmento laboral, que ahí es donde vamos a empezar a hablar de segmento no regulado y regulado, y vamos a introducir el tema de la precariedad. Retomamos ahí la tradición metodológica del Programa Regional de Empleo para América Latina y el Caribe, y también los avances realizados en el Programa de Cambio Estructural y Desigualdad Social de la UBA y también del Observatorio de la Deuda Social Argentina. Ahí brevemente, esto lo voy a comentar, establecemos 3 sectores donde se insertan los trabajadores, que son el sector privado formal, que es el de mayor productividad, el sector público y el sector microinformal, que el sector microinformal es este sector más de subsistencia, de baja productividad, y dentro de cada uno de estos sectores observamos que existen
personas no asalariadas, que son estos trabajadores independientes, profesionales o patrones, y asalariados. Por otra parte, para dar cuenta de esta segmentación laboral, establecemos, a partir de las dimensiones que se mencionan acá, que tampoco me voy a detener porque no me va a alcanzar el tiempo, dos segmentos. El segmento regulado, que viene a ser el empleo protegido, el empleo no precario, y el segmento no regulado, que justamente da cuenta de una calidad del empleo precaria. No solo tenemos en cuenta para construir estas variables el tema de la regulación laboral, que es importante, sino que también intentamos incorporar otras dimensiones que hacen a la precariedad, como la seguridad del puesto laboral, y ahí vemos, bueno, la estabilidad en ese puesto de trabajo, y si la persona está ocupada plenamente o busca trabajar más horas, o sea, si está subocupada, y también la seguridad de los ingresos, porque hacemos una comparación entre el ingreso que percibe esa persona por la ocupación principal en comparación con la línea de pobreza individual. A partir de estos tres criterios establecemos estos dos segmentos que les comento. Bueno, no me voy a detener en esta parte, pero utilizamos la encuesta permanente de hogares, pero específicamente una encuesta extendida de un relevamiento que se hace todos los meses. Esta encuesta extendida nos permite ver, captar la situación del 90% de la población argentina y está haciendo referencia solo a los terceros trimestres de cada uno de los años. Lo que vimos principalmente, acá ya entramos a los resultados, fue en esta crisis, digamos, extendida, una crisis previa al COVID-19 que se dio en el 2019, que se profundizó en el 2018 y en el 2019 ya estaba mostrando su carácter más potente, que se agravó en el 2020 por la pandemia, y el 2021 que fue un año más de recuperación económica post-pandemia. Y lo que vemos acá fue que el sector privado formal se redujo en estos 3 años, es decir, el sector que genera el empleo por ahí de más alta productividad y que perciben salarios más altos, se vio reducido. Tuvo su impacto la pandemia en 2020, aunque los sectores que más vieron el impacto de la pandemia fue el sector microinformal y también la desocupación, que como pueden ver en el cuadro, aumentó. También hay un efecto de desaliento, que muchas personas no podían buscar trabajo, entonces se volcaron como hacia la inactividad, y ese efecto por ahí hizo que la desocupación no se disparara, pero sin embargo la desocupación aumentó. Y hacia el 2021 la desocupación descendió, pero vemos que aumentó tanto el sector microinformal como el sector público. Y acá se empieza a corroborar un poco esta hipótesis que teníamos de que son sectores que en este periodo más de crisis, de agudización de crisis, funcionaron como sectores refugio. De hecho, como pueden ver, tanto en el sector público, los empleados del sector público vieron incrementada en 1,5 puntos porcentuales su participación en la estructura social del empleo. También aumentaron los planes de empleo, que pasaron de 0,7 a 1,2 en 2021. Después quisimos ver, bueno, cómo evolucionó la incidencia de estar ocupado en el mercado no regulado, dicho de otro modo, cómo evolucionó la precariedad en Argentina, según categorías económicos ocupacionales, en estos 3 años que les comentaba recién que queríamos evaluar. Y bueno, lo que vemos ahí es que para el total de los ocupados, efectivamente la precariedad aumentó hacia el 2021, hubo una reducción en 2020, y esa reducción no tuvo que ver con una mejora de las condiciones laborales, sino con algo que ya ha sido corroborado por muchas investigaciones sobre sociología del trabajo, que es que se destruyeron justamente puestos que estaban, los puestos que no estaban regulados, los puestos de trabajo que estaban más desprotegidos, y que justamente ese fue el principal impacto de la pandemia, la destrucción de esos puestos de trabajo. Pero vemos que hacia el 2021 incluso se incrementa la precariedad para el total de los ocupados, y tiene que ver con esta idea de que, bueno, de que la recuperación de la pospandemia estuvo traccionada no solo por sector público y sector microinformal, sino también por un empleo más desprotegido y más precario.
Y después vemos que por categoría económico-ocupacional claramente hay una relación en los que pertenecen a este sector microinformal, ya sean no asalariados informales o asalariados informales, son los que registran una mayor proporción de ocupados precarios, como podemos ver acá en los no asalariados informales, hacia el 2021 alcanzaba casi al 70% y en los asalariados informales superaba el 80%, y que se dio un aumento en estos 3 años. También vemos que aumentó la precariedad en el sector público. Ahí cuando hablamos del sector público estamos incluyendo los planes de empleo dentro de ese sector. Y bueno, y que los asalariados formales, a pesar de justamente estar o pertenecer al sector más dinámico de la economía, un poco en consonancia con lo que venían planteando las compañeras que pusieron con anterioridad, se da situaciones de empleo no regulado y de precariedad en ese sector, tanto en los no asalariados formales, que vemos que incluso es más alto que en los asalariados formales, llegando casi a un 38,8%, un 40% en el 2021 y un 27% en el caso de los asalariados. Bueno, después que hicimos a través de una regresión, analizar, bueno, qué factores explicaban esta probabilidad de estar ocupado en el mercado no regulado o esta probabilidad de ser un ocupado precario. Y un poco acá empiezan a aparecer esto de la mirada más regional que les decía recién. En Argentina se hace una división más geográfica de regiones, entre las que podemos identificar 6 regiones: el área metropolitana de Buenos Aires, el noroeste argentino, el noreste argentino, la región Cuyo, la región pampeana y la región Patagonia. Acá lo que hicimos fue, al área metropolitana de Buenos Aires, la abrimos tanto en Ciudad Autónoma de Buenos Aires como en partidos de conurbano, porque entendíamos que son muy heterogéneos al interior esta región. Y bueno, lo que vemos acá es que la probabilidad de estar ocupado en el mercado no regulado aumenta en todas las regiones si las comparamos con Cava, y que en la región del noroeste argentino hay una doble chance de ser precario frente a, o sea, si uno es un trabajador del noroeste argentino frente a si uno es un trabajador de Cava. Lo que vimos también acá es que en el año 2020 se redujo un poco la probabilidad de ser precario y en el año 2021 volvió a aumentar en torno al 5%, y después, respecto a las categorías económicos ocupacionales, lo que vimos es que los no asalariados formales tienen también, o sea, todas las categorías tienen más chances de ser precarios frente a los empleados públicos, pero eso se da con distintas intensidades. Los no asalariados formales tienen 2,6 chances más de ser precarios frente a los empleados públicos, los asalariados formales 2 chances más de ser precarios frente a los empleados públicos, y los no asalariados informales 10 veces más, y los asalariados informales 17 veces más. Entonces, un poco acá también para mostrar que ser precario no es lo mismo o cambia en función de cómo es esa inserción en estos sectores económicos ocupacionales. No me va a quedar demasiado tiempo para mostrar otras cuestiones, pero bueno, brevemente les muestro acá. Hicimos un análisis después de cómo había evolucionado el ingreso horario, según estos segmentos, regulado y no regulado, y para el total de ocupados, y lo que vimos fue que en todos los casos hubo una reducción del ingreso horario, pero claramente el sector no regulado percibe un ingreso horario muchísimo menor que tanto el promedio de los ocupados como en comparación con el segmento regulado, y que eso se profundizó. Voy a ir cerrando porque no voy a alcanzar a mostrar esto, pero bueno, paso a las conclusiones y en todo caso después profundizamos algunos conceptos en la parte de debate o de preguntas. Lo que vimos acá fue que durante la pandemia del COVID-19, es decir, durante el año 2020, hubo una destrucción del empleo del sector informal y de empleos no regulados, un aumento de la desocupación y un incremento del sector público que funcionó como este sector refugio de la fuerza de trabajo excedente. A la vez, lo que también les comentaba, este efecto de desaliento de mucha gente que salió del mercado de trabajo y que no podía volver para buscar trabajo, y bueno, se volcó hacia la inactividad. También hubo un impacto en el sector privado formal, pero en menor medida. Posteriormente, en el 2021, con esta recuperación económica, si bien la desocupación disminuyó, lo que vemos es que las condiciones de trabajo no mejoraron porque el mercado de trabajo se volvió más precario y porque, como decía recién, aumentaron no solo los planes de empleo, sino también la participación
en el sector microinformal. Bueno, esto de que la precariedad aumentó en todas las categorías económicos ocupacionales, incluso en todas las categorías se superó los valores que teníamos en 2019, que ya eran graves porque ya veníamos con una situación de crisis económica y de problemas agravados en el mercado de trabajo. Y después esto, que la probabilidad de estar ocupado en el mercado no regulado no es homogénea en las regiones argentinas, es algo lo que queremos seguir profundizando, esta heterogeneidad que se manifiesta no solo en términos sectoriales o en términos de regulación laboral, sino también en términos regionales y territoriales. Y bueno, y por último, este deterioro que observamos en el ingreso horario que se dio en el conjunto de los ocupados, hubo un mayor deterioro en los que son no regulados y que justamente eso se vincula al tema de las instituciones que no están participando de esa regulación de la situación de esos trabajadores y trabajadoras que no pueden garantizar un piso mínimo de protección justamente porque pertenecen al segmento no regulado, como el salario mínimo vital y móvil, y eso claramente impacta en los ingresos. Claramente, y para cerrar, lo que vemos es que hay un incremento de la heterogeneidad estructural y de la segmentación laboral, y que esto estuvo agravado por el COVID-19, pero que responde a justamente tendencias más estructurales que son características de economías periféricas como la Argentina. Y bueno, cierro acá porque ya estoy excedida un par de minutos. Muchas gracias. Gracias, Valentina. Parabéns. Dando prosseguimento, nós vamos agora continuar as apresentações. E agora teremos a Bruna Ferraz Raposo, com o trabalho A Precarização do Trabalho Terceirizado na Universidade Federal Fluminense, de 1993 a 2019. Bruna, você tem 15 minutos. Você compartilha a tela, por favor. Ok, obrigada. Boa tarde. Só um minuto. Vocês veem minha tela cheia? Ela está passando? Sim, está passando. Ok. Então, boa tarde. Obrigada aqui pelo espaço para apresentar minha pesquisa. Eu me chamo Bruna, eu estou no último ano do doutorado de Economia na Universidade Federal Fluminense, mas essa pesquisa que eu vou apresentar aqui hoje, ela é resultado de uma pós-graduação que eu fiz em Administração Pública também na UF, e é o resultado da pesquisa que eu fiz ao final dessa pós-graduação. E é sobre a terceirização na Universidade Federal Fluminense, e eu peguei ali os dados que eu tive acesso, em que a terceirização de força de trabalho também é mais significativa, entre 93 e 2019. A motivação de partida para essa pesquisa foi... eu também já fui aluna de graduação da UF, estou na Universidade Federal Fluminense há alguns anos, mas isso também pode ter sido visto, os colegas que são de universidades brasileiras aqui também podem ter tido as mesmas experiências, que a partir ali mais ou menos de 2015 se tornaram muito recorrentes os episódios de falta de pagamento dos funcionários terceirizados das universidades. Paralisações, vaquinhas, uma série de episódios que mostravam que a grande parte desses funcionários terceirizados ficavam meses a fio sem pagamento. E isso impactava a universidade, impactava os trabalhadores, mas impactava também as universidades, como eu estou colocando aqui em algumas notícias, fechamento de biblioteca, de secretaria, limpeza do campus, diversos episódios no Brasil inteiro de fechamento da universidade por causa de greve desses trabalhadores. Então, com essa motivação inicial, fiz uma pesquisa que ela tinha o objetivo geral de traçar esse processo de inserção do trabalho terceirizado na Universidade Federal Fluminense desde o início da década de 90 e ver isso no cenário completo assim, da terceirização como essa forma de trabalho e da introdução da terceirização na administração pública e como isso levou a um trabalho mais precarizado.
E aí eu parto tanto da inserção, da contextualização desse trabalho terceirizado no contexto neoliberal, da necessidade da flexibilização trabalhista, da necessidade de novos espaços de valorização do capital. Eu faço um trabalho de sistematizar contratos, uma busca mais quantitativa e muito difícil de ser feita, porque é muito difícil acessar esses documentos, não consegui acessá-los através da universidade, inclusive, repetidos pedidos, nem que foram negados, foram ignorados mesmo, mas do que eu consegui levantar pelo portal de compras do governo federal, pelo menos o título do contrato, o objeto do contrato, para pelo menos ter noção aí da evolução da inserção do trabalho terceirizado na universidade. E, por fim, analisar a relação entre esse trabalho terceirizado e a precarização do trabalho e, principalmente, como esses trabalhadores se tornaram muito mais vulneráveis frente ao orçamento público. Como aqui o meu espaço é pequeno, eu vou focar a apresentação, né, em apresentar só os resultados desse terceiro ponto. Então, uma contextualização inicial sobre o orçamento das universidades federais brasileiras, das instituições federais de ensino superior. Elas têm um orçamento majoritariamente composto pelo Tesouro Nacional via Lei das Diretrizes Orçamentárias. O último relatório da UF falava que cerca de 98% do orçamento da UF vem do Tesouro Nacional, então vem dessa verba destinada pelo governo federal. Algumas outras podem se compor de cotas parlamentares, de alguns investimentos, alguma iniciativa privada, mas é praticamente tudo vindo da verba federal. E esse orçamento, ele, como de toda a administração pública, ele é dividido em duas partes. Uma que é o gasto obrigatório e a outra que é o gasto discricionário. O gasto obrigatório é basicamente pagamento de salários e aposentadorias. Tem alguma outra residual ali, que pode ser de transferência, de pagamento de dívida, mas algo ali também em torno de 90%, 95% desse gasto obrigatório é todo para pagamento de pessoal, pagamento de pessoas que compõem a universidade, tanto na ativa como os já aposentados. E o pagamento discricionário é esse não obrigatório. É esse que ficou ali para ser mexido, é esse que dá para ser maleado. E aí ele é composto de investimento para você ampliar a universidade, para você fazer uma reforma, e também para você pagar gastos correntes, que aí vai ser luz, água, internet e funcionários terceirizados. Então, havia um entendimento constitucional no Brasil de que o pagamento de salários era um gasto obrigatório, que aquilo ali deveria ser honrado, que aquilo ali não poderia ser mexido. Mas quando você começa a introduzir trabalhadores terceirizados na administração pública, você tira o pagamento de salário desse trabalhador de um gasto obrigatório para um gasto não obrigatório. E aí abre a possibilidade de acontecerem casos como esse que eu mostrei nas notícias. Se você não paga, se você diminui o orçamento da universidade, você deixa aquele trabalhador ali descoberto. Então, a terceirização traz o pagamento desse trabalhador de um gasto para o outro. E aí eu vou mostrar aqui nesse primeiro gráfico, não sei se para o pessoal que está na sala presencial dá para ver exatamente os numerizinhos, mas é um gráfico de 2009 a 2021. E aqui é o orçamento total que é destinado à UF, o total, o obrigatório e o discricionário junto, em valores nominais. E a gente vê aqui que, a partir de 2019, começa a ter uma queda nominal no orçamento geral da UF. Isso também foi muito percebido pela gente que estava na universidade. Ali a partir de... um pouco antes, mas aqui a partir de 2019 que começa a queda nominal. Mas quando a gente vai para o gráfico seguinte, isso aqui eu pego só os gastos discricionários. Então, eu já deixei lá
a parcela obrigatória, esse aqui são só os gastos discricionários, e aqui, então, estão em valores reais, então está corrigido pela inflação. E a gente vê que a queda no orçamento das universidades começa, inclusive, muito antes, né? As universidades brasileiras passaram por um processo de expansão muito grande ali com o Reúne a partir de 2017, e um processo que de 2017 durou muitos anos, assim, de expansão quantitativa. Eu tive que tirar do slide para dar tempo, mas tinha alguns dados de expansão quantitativa da universidade, que a universidade dobrou de tamanho, dobrou de número de professores, dobrou de número de alunos, dobrou em metros quadrados, número de campus, etc. E que durou muito além de 2011, esse processo de expansão. Mas aqui a gente já vê uma primeira queda de 2011 para 2012, que depois, a grosso modo, paralisa um pouquinho, mas ali, a partir de 2016, essa queda começa a ser mais acentuada, e chegamos em 2021 com um orçamento muito menor do que 2009, sendo que a universidade dobrou, triplicou de tamanho nesse tempo todo. E aqui, em vermelho, é o gasto de custeio, é esse de gastos correntes para pagar água, luz e trabalhadores terceirizados, e o de verde é o de capital. Então, se a universidade não tem dinheiro para fazer essa manutenção, ela também está aqui presa nesse gasto. E aí, o que a gente vê o impacto disso para os trabalhadores terceirizados. Teve essa parte que eu tive que me eximir aqui da apresentação, teve uma expansão muito grande de trabalho terceirizado na UF, tanto em termos quantitativos quanto em termos qualitativos. Eu vou passar aqui rapidamente o que eu tenho aqui. Aqui, na década de 90, a gente tinha só limpeza e vigilância, e na década de 2000 já tem mais setores terceirizados, parcialmente ou integralmente. Na década de 2010, ainda mais setores. Então, teve essa expansão do trabalho terceirizado na UF. Mas, quando a gente vai ver aqui, eu consegui esses dados só de 2014 a 2019, a gente vê que, principalmente a partir de 2018 para 2019, o número de trabalhadores terceirizados cai muito, muito. Por exemplo, aqui, pegando só a área de limpeza e conservação de áreas internas, a gente passa de 515 para 366 trabalhadores terceirizados. Então, um aspecto dessa vulnerabilidade dos trabalhadores terceirizados dentro das universidades federais é que, como o pagamento deles estão nessa parte discricionária do orçamento, qualquer variação do orçamento, qualquer contingenciamento do orçamento, que a gente viu muito acontecendo, se você contingencia, se você corta o orçamento, a universidade fica de mãos atadas para poder gerenciar esse orçamento. E ela não vai poder cortar no gasto obrigatório, ela vai ter que mexer no gasto discricionário, e ela vai ter que deixar a manutenção um pouco depois, ela vai ter que cortar aqui. E ela pode cortar também, nesses momentos, o número de trabalhadores terceirizados. Então, aqui em quase todos os setores, cai o número de trabalhadores terceirizados. Outro que chama muita atenção também é que, na última linha, os trabalhadores da vigilância, que eram 486 trabalhadores, e passam a ser 94 trabalhadores terceirizados na universidade inteira, em todos os campos. A pesquisa pegou todo. Oi? Só um minutinho. Restam 4 minutos apenas. Ok. Certo. E aí, não tenho mais... já estou realmente partindo para o final. O primeiro aspecto é essa vulnerabilidade do salário frente ao orçamento. E aqui tem até algumas fotos dessas ocasiões. Aqui do lado direito, quando tinha que juntar dinheiro para pagar a cesta básica. Os professores e alunos fizeram muitas mobilizações quanto a isso. Esse aqui eu já mostrei, eu vou passar. E, para finalizar, eu vou mostrar dois... Tem vários outros, mas eu selecionei 2 indicadores para mostrar aqui de precarização desse trabalho. Eu faço aqui uma comparação entre o salário médio dos terceirizados, que é a barra em azul, com o salário médio dos servidores, nesses pouquíssimos casos em que ainda restaram
ocupando o mesmo cargo um trabalhador terceirizado e um trabalhador concursado, porque na época da extinção do cargo, a pessoa ainda não se aposentou, ela está lá até hoje. E aí a gente vê que entre o azul e o vermelho tem uma diferença salarial muito grande. E aí poderiam argumentar, como se argumentava muito no início da década de 90, mas como se argumenta muito hoje em dia ainda, de que servidor público está aí se aproveitando do Estado, se aproveitando dos impostos, se aproveitando do cidadão de bem, tendo salários exorbitantes. Mas não é o que se confirma. Essa linha em azul que passa horizontalmente é o salário calculado pelo Diese, como ali uma cesta básica mínima para condições de sobrevivência em condições minimamente dignas. E poucos salários, mesmo dos concursados, ultrapassam esse salário mínimo do Diese, mas ultrapassam muito pouco. Em alguns casos, como copeiro, eletricista, pedreiro, servente, então muito menos. Mesmo um trabalhador concursado ganha muito, muito abaixo do que o salário, do que o Diese considera como condições mínimas de sobrevivência. E aqui, por último, o aumento da intensidade do trabalho, porque quando você tem uma universidade, pelo menos do mesmo tamanho, que a gente não viu, a gente viu que a universidade aumentou, e você tem a metade do número de trabalhadores, você tem cada trabalhador fazendo, assim, numa conta grosso modo, fazendo o dobro de trabalho. E isso pode ser visto particularmente para o serviço de limpeza, porque o serviço de limpeza, a produtividade do serviço de limpeza, ele é dado por instrução normativa. E a gente vê aqui a instruções normativas de 97, de 2009 e de 2017, que foram os anos em que essas instruções se alteraram. Enquanto em 97 era esperado que cada trabalhador, por exemplo, aqui na primeira linha, limpasse por dia 550 metros quadrados, em 2017, essa quantidade passou de 800 a 1.200. E a UF, particularmente, nos seus editais, ela contratava para a produtividade de 1.200. Então, aumentou a produtividade aqui do trabalho, dobrou, né? E tem uma tese de doutorado muito interessante, inclusive, que foi feita na Unicamp, do Igor Figueiredo, que explorou um pouco da estatística por trás dessas normativas e mostrou muitas falhas, assim, na base mesmo estatística, mostrando que não tinha muita cientificidade, como se autoproclamava ter, né? Que a coisa era um pouco mais grosseira e que mostrava que era realmente aumento da intensidade do trabalho, sem muitos ganhos produtivos, tecnológicos, ainda mais no serviço de limpeza. E aí mostra, inclusive, uma base legal para aumentar a intensidade do trabalho e para diminuir o número de trabalhadores terceirizados, como eu mostrei no outro gráfico. Então, a minha pesquisa, a grosso modo, ela corrobora as pesquisas que têm esse caráter mais crítico quanto à visão da terceirização do trabalho, mostra esse aprofundamento da terceirização de vários setores na UF, mostra que se confirmou certos aspectos como de rebaixamento salarial, perdas de direitos trabalhistas, perda de acesso a benefícios, maior carga horária de trabalho, maior intensidade de trabalho e vulnerabilidade dos pagamentos, o que se agravou sobremaneira a partir de 2019. E era isso. Obrigada. Obrigada, Bruna, pela sua apresentação. Agora nós abrimos para algumas questões. Não temos muito tempo, mas ainda temos 10 minutos para isso. Eu gostaria, já que estou com a palavra, de fazer alguns comentários, algumas contribuições em relação aos trabalhos. Com relação a parabenizar a todos pelos trabalhos, acho que são bastante relevantes, trazem temáticas muito pertinentes para o nosso debate. E com relação ao trabalho da Olivalda, né, eu queria só comentar que provavelmente não é esse o objetivo do trabalho, mas fiquei bastante curiosa em tentar compreender o perfil desses profissionais, desses influenciadores digitais de recursos humanos, né? Se eles têm o nível de consciência que eles contribuem
para essa reprodução da precariedade. Né? Qual o grau de consciência deles em relação a isso? Então, assim, se você puder comentar, ou se isso for pode ser até uma sugestão para um trabalho futuro, de repente. Com relação ao trabalho da Julieta e da Mariana, não sei se vão me compreender, vou tentar falar despacito, devagar. Este câmbio entre trabalho assalariado e freelancer, como poderia dizer, se tem um nível de consciência sobre a precariedade, será que eles se tem? Em que grau seria esse nível de consciência desses trabalhadores? Né? Então, se vocês puderem comentar, talvez, pelo que vocês colocaram, seria um trabalho futuro que vocês pretendem, pelo que eu compreendi. O trabalho da Valentina, né? Fiquei curiosa em saber se, ao longo desse ano, acho que pode ser um trabalho de continuidade da pesquisa, como tem se comportado o trabalho, né, as relações de trabalho, o grau de informalidade na Argentina e essas diferenças regionais. Então, essa seria mais uma sugestão, uma sugerência para um trabalho futuro ou continuidade da pesquisa. E com relação à Bruna, esta é uma realidade da UFCG, né, da Universidade Federal de Campina Grande, e isso reflete a escolha neoliberal, né, que retornou como vigor. Na verdade, ela nunca deixou de existir, ele vive a partir dos anos 90, essa é uma escolha de política econômica, e esse contingenciamento ele tem sido uma constante e tem sido muito presente lá, inclusive as relações de precarização sobre esses trabalhadores. Né? Então, recentemente, eu presenciei os trabalhadores terceirizados recebendo cestas básicas com carne estragada. Então, assim, não há... na universidade não tem fiscais de contrato de trabalho suficientes. Então, também não se tem concurso público e se amplia o número de terceirizados da forma mais precária possível. Né? Então, seriam só apenas alguns comentários. O público que está também online pode fazer suas perguntas pelo chat, e eu gostaria também de colocar quem está aqui presente para fazer as questões. Eu vou fazer a tradução para a Valentina, né? Tudo bem. Você perguntou para ela como que ha sido agora as mudanças nas relações laborais da Argentina agora. Sim, tá tudo bem. Seria uma sugestão para continuidade. Márcia, só vem um pouquinho mais para cá para pegar no seu também. ¿Me estás escuchando? Yo voy a hacer la traducción de la pregunta que te realizó Marcia. ¿Me estás pudiendo escuchar bien? Sí, las escucho bien. Perfecto. Marcia, en realidad, más que una pregunta, lo que planteaba era una sugerencia, más que nada, en relación a el planteo, digamos, el desarrollo que vos hiciste, cuál era la actualidad de ese desarrollo y también ¿cómo veías vos la continuidad a futuro de las transformaciones que ya venías planteando? ¿Cuáles eran las perspectivas hacia el futuro de lo que vos venís planteando? Ok, gracias. Y para Julieta y para Mariana, si no entendieron el cuestionamiento que hacía Marcia, en realidad ella les preguntaba en relación al nivel de conciencia que tendrían esos trabajadores en torno a la reproducción de la precariedad en la cual estaban involucrados. ¿Podemos hacernos preguntas también entre nosotras? Se alguém quiser comentar alguma coisa mais. Márcia, como você vai fazer? Por blocos de perguntas? Justamente, alguém quer comentar mais alguma coisa? Eu queria colocar... Sim, pode... alguém que está no modo remoto online tem pergunta? Sí, yo querría hacerle una pregunta a Yolivalda, ¿es su nombre? Muy mala. La hago súper lento y cualquier cosa puedo repetir. Nada, me pareció muy interesante tu presentación. Estamos investigando también temas similares. Ahora no presentamos esa parte, pero estamos mirando también cómo, porque en el trabajo freelance, ser trabajador freelance y toda esta subjetividad que implica,
también los influencers juegan un rol súper central. Y por ahí algunas cosas, más para ver si ciertas cosas que nosotras fuimos encontrando en nuestro relevamiento, recién lo estamos empezando, es muy incipiente, pero hay algo interesante que es, por un lado, que cierta formación para ser trabajador, que antes se hacía en un espacio de trabajo formal, ahora se hace a través de redes sociales. Entonces, que hay como eso, una individualización de convertirse en trabajador como un proceso individual, y que es un proceso, por lo menos en lo que encontramos nosotras, muy exitoso. Los freelancers que entrevistamos nos dicen cosas parecidas y no charlaron entre ellos, sino que ven influencers similares. Entonces, en ese sentido es muy interesante ver cómo se reproduce un discurso de una forma muy efectiva, de una forma tan individual. Y por otro lado, otro aspecto que es interesante, o que nos parece interesante, es que no solamente es un discurso hacia el trabajo, sino hacia la vida. Es como cómo ser mejor trabajador o trabajadora, pero también cómo organizarte mejor con tu vida en general. Entonces, que por ahí también se difumina un poco cuál es el discurso hacia el trabajo y cuál es el discurso hacia, eso, que esas fronteras que quizás antes eran más visibles, de bueno, qué es lo que la empresa me exige que haga, es esto, el manual de la empresa que antes existía incluso impreso, y hoy es algo no solamente más individual, sino también más borrosas las fronteras entre qué es ser buen trabajador y qué es ser buena o una persona eficiente en otros aspectos no productivos de la vida, no productivos en términos de monetarios. Así que nada, solamente esos dos comentarios para ver vos qué encontrás o qué hipótesis tenés. Yo quisiera hacerle una pregunta acá a las compañeras también de Argentina, a Julieta y Mariana. Bueno, me pareció como re interesante, relevante el trabajo, aunque obviamente, bueno, como la perspectiva es más cual y se tienen que focalizar por ahí en un grupo muy específico, pero me parece como súper actual. Y la pregunta tiene que ver con cómo, o qué es lo que han podido observar a través de las entrevistas, en torno al tema de cómo están resolviendo estos trabajadores que oscilan, digamos, entre la dependencia y la independencia, el tema de la seguridad social. Digo, en términos de si realizan aportes jubilatorios ellos mismos, digo, si se pagan una prepaga, digamos, cómo resuelven, si lo tienen resuelto, obviamente, o si están desprotegidos, digo, en esos términos. Me interesaría como si pueden desarrollar, si han hecho ya algunas preguntas en torno a ese tema, quisiera escucharlas. Gracias. E Orivaldo quer comentar alguma coisa? Bruna? Não, por hora não. Podemos passar as respostas, professora? Sim. Então, antes de mais nada, queria agradecer a todos vocês, a todas vocês. Assim, é um momento realmente bem importante, né, sobretudo da minha pesquisa, que está em fase de construção, então a gente vem amadurecendo alguns pontos. Eu e meu orientador, a quem eu agradeço profundamente, é o Maurício Rombaldi. E, assim, são momentos de reflexão, né? Não à toa, a partir desses encontros, a gente consegue refletir melhor, a exemplo do que a Julieta falou agora há pouco, então a gente consegue refletir melhor a respeito de alguns pontos, a gente consegue amadurecer e a gente consegue aprofundar algumas perspectivas, que muitas vezes a gente está tão envolvido com o projeto, com o trabalho, às vezes algumas coisas que são bem importantes acabam passando desapercebidas. Então, assim, agradecer imensamente a oportunidade. Eu acho que durante a apresentação foi tão corrido que eu acabei nem falando. Bom, mas sobre os questionamentos, né, e sobre os comentários que foram colocados a respeito da minha pesquisa. Inicialmente, dizer a vocês que esse é um ponto crucial da nossa pesquisa, é compreender justamente o processo, porque, assim, eu trouxe para vocês um pouco desse processo de reprodução simbólica, partindo de um pressuposto que isso, de fato, acontece, das evidências que a gente já conseguiu verificar a partir, principalmente, de alguns conteúdos que são publicizados e compartilhados. Mas dizer para vocês que compreender o perfil desses influenciadores numa perspectiva da construção das suas próprias disposições, a partir das suas socializações primárias, secundárias,
e pensar e trazer e demonstrar que eles compartilham dessa mesma crença. Eu me refiro à crença no que diz respeito à máxima dedicação ao trabalho, a uma dedicação ao trabalho que extrapola a sua vida pessoal, ou de uma dedicação que é elevada ao ponto de confundir trabalho e vida pessoal. Então, de estar totalmente dedicado ao trabalho em todas as horas, em todos os momentos, como atividade freelancer, né, que as meninas apresentaram. Então, assim, compreender esse perfil é um dos nossos objetivos, professora. Compreender as suas disposições e saber se eles têm, de fato, a noção de que essas falas, esses conteúdos, de alguma forma, contribuem para o processo de precarização. Então, esse é um dos objetivos da nossa pesquisa, por enquanto apenas indícios, mas é uma coisa que a gente pretende desmistificar ao longo das entrevistas, das análises de trajetórias. E eu acho que, por enquanto, é isso. Tá? Eu agradeço mais uma vez e passo a palavra às demais. Ana, você quer comentar? Ou os demais, tem mais algum comentário? ¿Respondemos nosotras? ¿Hacemos así por orden de exposición? Tiene que ser un poco rápido. Re rápidas. No, ¿querés que cuente un poco lo de la precariedad? A ver, un poco también de conclusiones de estudios anteriores en otro sector que no tenía nada que ver, que en general cuando aparece la palabra precariedad es cuando aparecen ciertas organizaciones o ciertas maneras de poder contrarrestar esa precariedad. Algo que aparece significativo en quienes entrevistan, o sea, en las entrevistas que hicimos, estas 28 entrevistas, aparecen ciertas críticas a su trabajo, pero aparece una crítica mucho más grande al trabajo en relación de dependencia. Entonces, por eso lo planteamos en términos de estrategia, lo que aparece acá de pluriempleo, porque en realidad si ellos hacen una comparación, entienden que es más precario el trabajo en relación de dependencia que esta modalidad nueva en combinar trabajo freelance con otro tipo de modalidades. Ahora, aparecieron, y esto es objeto de indagación reciente, organizaciones de, por ejemplo, diseñadoras que se reconocen como precarias y que son diseñadoras que tienen una buena inserción dentro del mercado de trabajo. Uno diría de las diseñadoras más conocidas o dentro de los perfiles que mejores trabajos tienen. Y eso nos parece súper significativo porque son personas que antes las pondríamos dentro de las trabajadoras independientes y esta idea de que empiecen a cuestionar su trabajo como precario y que se empiecen, como dice, respondiendo también a la pregunta de Valentina, a preguntarse cómo van a sostener su jubilación, cómo van a sostener esos derechos laborales que ya no tienen porque son independientes, pero que aparece un proceso nuevo que es que tampoco pueden ahorrar. Entonces, tienen trabajos parecidos al trabajo dependiente en términos de que su sueldo lo gastan o sus ingresos los gastan mensualmente, no tienen esta posibilidad de ahorro o ingreso mayor para garantizarse esos derechos, y en ese contexto empiezan a plantearse esto de la precariedad. Pero esto aparece en estas organizaciones que incluso si comparamos los trabajos son mejores que los que tienen quienes entrevistamos en algunos casos, y en los casos que entrevistamos la idea de precariedad no aparece mucho porque aparece mucho más la crítica a la precariedad de los trabajos en relación de dependencia. Por eso también pensábamos esto de cómo categorizar, cómo empezar a ver que en realidad esa subjetividad se entiende mucho en su trayectoria laboral y que las estrategias que diseñan son muy complejas para las categorías más clásicas con las que pensamos en el mercado de trabajo. Y Mariana, no sé si quieres sumar algo más de lo de los aportes, que es un gran problema igual para Sí, muy cortito en términos de cómo se resuelve la seguridad social. En primer lugar, hay una forma de resolución de esto que es a través del pluriempleo. La mayoría tiene en este combo de diferentes trabajos, tiene alguno que es una relación asalariada formal. Por más que sea incluso poco relevante en términos de los ingresos, pero le asegura, digamos, esa pata de formalidad que también, no vamos a entrar en detalle en esto, pero hace que sea más barato pagar los impuestos siendo independiente, el monotributo, digamos, para quienes conocen el sistema argentino. Entonces hacen ese combo. Ahora,
Respecto a la jubilación, no hay demasiada, o sea, aparece la preocupación más a futuro. La obra social en general se resuelve con prepagas, pero sí aparece una preocupación muy relevante en torno a las licencias. Y que no está saldado cómo resolverlo. Pero digo, me parece que es eso, que tiene un horizonte más cercano, aparece como una preocupación bastante más fuerte que la jubilación, que aparece en un horizonte más lejano, y que incluso más de uno dice, bueno, falta tanto, y uno vaya a saber qué va a pasar con el sistema jubilatorio cuando me toque jubilarme a mí, ¿no? Entonces, las licencias sí aparecen como una preocupación urgente. Gracias. Valentina, ¿quieres comentar? Bueno, sí, también muy brevemente como el tema de por qué estudiar estos temas o la actualidad por ahí, esta perspectiva más estructuralista, tiene que ver con, digamos, justamente con estas tendencias que estamos viendo de una profundización de los trabajos considerados de subsistencia o que en términos de ingresos no alcanzan, digamos, a superar hoy en Argentina el valor de la línea de la pobreza. Esto tiene que ver también con una cuestión inflacionaria que está transitando nuestro país, pero principalmente con cuestiones estructurales de limitaciones que tiene el mercado de trabajo para justamente generar empleo que pueda, o sea, un empleo de calidad, formal, con ciertas características que pueda absorber a esa fuerza de trabajo. Hoy en día hay discusiones académicas en torno a este tema, hay discusiones que dicen, bueno, es factible que en algún momento en Argentina, si se desarrollen ciertas fuerzas productivas o si se incentiva ciertos sectores más dinámicos, esa fuerza de trabajo pueda ser finalmente absorbida por este sector más formal. Otras discusiones dicen no, o sea, la economía, o sea, ciertos trabajos de subsistencia que tienen que ver con el autoempleo, con la economía popular, la economía social, son justamente estructurales en América Latina y en Argentina, y esas situaciones no se van a resolver ni en el mediano ni en el largo plazo. Lo que hay que discutir es cómo se garantizan estos derechos que muchos añoramos de la sociedad salarial típica de la segunda mitad del siglo XX, pero que hoy en día, digo, la tendencia es a que eso desaparezca, bueno, por todas estas cuestiones que estamos charlando sobre precariedad e informalidad. Entonces, digo, es relevante estudiar hoy cómo se va modificando o si no se va modificando esa estructura del empleo y cuáles son las características al interior de cada uno de estos sectores y cómo se da esa vinculación entre la inserción que yo tengo en términos de sector económico ocupacional, que a la vez correlaciona con las características de si el mercado es regulado, si es no regulado, lo que veíamos ahí, los trabajos que están insertos en un sector de baja productividad, microinformal, más de subsistencia, correlacionan con que sean empleos más precarios. Entonces, bueno, en ese sentido creo que es relevante como y es actual y como que aporta por ahí evidencia más empírica para estas discusiones. A la vez, algo que no dije, pero me tomo un tiempito para explicarlo, estamos usando una fuente de datos de publicación reciente en la Argentina que no se ha utilizado antes en estos trabajos, que es la encuesta permanente de hogares, pero en su modalidad de totalidad urbano. Eso significa que incorpora a la muestra no solo los aglomerados urbanos, las grandes metrópolis o ciudades medianas que ya se vienen estudiando de manera continua, sino que incorpora a localidades de más de 2.000 habitantes y menos de 100.000 habitantes. Entonces, como que también digo, estamos haciendo por ahí un ejercicio más metodológico de utilizar esa fuente de datos que no ha sido utilizada antes para estos análisis y que nos sirva para describir o explicar lo que sucede en regiones urbanas de menores habitantes, pero también como para validar estudios previos que hemos hecho con otras fuentes. Así que bueno, eso por la parte metodológica. Sumo una cosa, pero re cortita, a la pregunta de Valentina y a lo que recién dijo Valentina. No, que una cuestión más que aparece en lo de la jubilación y que me parece que también es relevante para pensar la precariedad, es que también en comparación con los trabajos en relación de dependencia que les resuelven la jubilación,
lo que piensan es que la inestabilidad que existe en términos generales hacen que tampoco sepan si con esa jubilación van a poder vivir una vez llegadas a la vejez. Entonces, por eso me parece que es interesante cruzar los análisis más quali y más... Totalmente, ¿no? sí. Con sí, estos datos más generales que son los que te permiten ver eso, que estas percepciones las están teniendo con esos números más generales que existen en la Argentina. Bueno, genial. Gracias a todos y a todas por escucharnos. Gracias, Valentina. Bruno, você quer falar? Comentário final? Uma coisa? Eu tenho uma pergunta para a Bruna. Bruna, está ouvindo? Você quer comentar alguma coisa? Não, eu ouvi alguém falar que tinha uma pergunta, não entendi direito. Acho que a Aline quer comentar. Eu queria que vocês sejam breves por conta do tempo, tá ok? A gente tem que encerrar, porque vai começar uma outra sessão agora às 16 horas. Acho que a gente encerramos, Sim. né? Alguém mais quer colocar alguma questão? Não? Eu vou colocar só brevemente, porque eu queria ter colocado antes, mas eu não... estando ali. Bruna, boa tarde. Meu nome é Aline, eu sou mestranda aqui no Instituto de Economia. E só para colocar uma questão muito breve, que eu não peguei na sua apresentação. Em relação à UF, a situação da UF, antes do seu recorte temporal, a maioria das contratações eram CLT, incluindo todas as categorias. Aí, jardineiros, professores, pessoas da manutenção, pessoas da alimentação, que trabalham no bandejão, eram todos, de forma geral, CLT, e isso se inverte a partir do recorte temporal que você selecionou para a pesquisa. Seria isso? Não, a terceirização na administração pública ela já tem alguns poucos indícios ali desde a década de 60, mas é a partir da década de 90 que isso começa a tomar um corpo maior, inclusive com a reforma administrativa a partir de 1995. Então, o que se tinha antes era a terceirização em algumas áreas pontuais, muito da limpeza e vigilância, almoxerifado, e ali ainda se convivia CLT com terceirização, não dá para saber a proporção de cada um. E a partir de 95, algumas áreas são completamente terceirizadas pela extinção desses cargos, completamente terceirizadas, e outras vão convivendo com a terceirização muito mais pela velocidade da expansão da universidade, que o concurso público não dava conta, por exemplo, a parte administrativa de secretariado, o concurso público não dava conta, e aí terceiriza essa área também para fazer essa expansão mais precarizada, falando assim brevemente. Mas o que começa a aparecer ali é a terceirização completa de algumas áreas e a terceirização de outras áreas pela velocidade da expansão. Perfeito, obrigada. Com isso, a gente encerra essa sessão. Graças a todos pelas ponências.